Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad a nuestro programa escolar. Hoy vamos a hablar de el país de Israel. Vamos a tocar los subtemas que nos marca el programa e iniciamos con los antecedentes históricos del surgimiento del mismo. Pero antes de ello, quiero decirles que Israel se encuentra en el continente asiático, que limita con varios países, entre ellos Líbano, con Siria, con Jordania, con Egipto, con Palestina y con el mar Mediterráneo. Es un país con orígenes de controversia religiosa, con un territorio en posesión de los palestinos, a los cuales les fue negociado parte de ese territorio con la promesa de ayudarlos a que todo el contexto de esa zona fuera un territorio árabe y desde luego con una presencia religiosa específica para ellos, no aceptando una religión del judaísmo. Y pues bueno, Palestina confió en que así debía de ser y en su momento aceptó que parte de ese territorio fuera entregado para crear el pueblo de Israel. Pero bueno, el antecedente es que esa parte de ese territorio palestino o Palestina en sí era ocupado por los otomanos durante muchos años. Esto tiene un antecedente histórico muy fuerte. Pero vámonos más a lo contemporáneo porque ese territorio palestino para crear el territorio israelí tiene el antecedente específico de la llegada de los ingleses. Algunos datos históricos dicen que es a partir de 1915, perdón. Pero otro dato histórico nos dice que Inglaterra toma posesión de parte de Palestina hasta el año 1917, casi al término de la Primera Guerra Mundial, que es cuando los países triunfadores de esa guerra empiezan a dividirse algunos territorios del mundo. Y entonces a Inglaterra le toca tomar posesión de una parte de Palestina. Y bueno, ahí empieza el tema histórico, con la llegada de los ingleses al territorio palestino. Y en el año 1922 es cuando la ONU le otorga formalmente la posesión de ese territorio, dándole el encauce formal de llamarle que a Inglaterra le otorgaban el estatus de protectorado de esa zona del mundo, es decir, de Palestina. Bueno, los palestinos lo reciben de esa manera, puesto que fue una determinación de un organismo internacional, pero también es cierto que la ONU y los ingleses tienen un compromiso de ayudar a la población palestina para que todo ese territorio se convirtiera en una zona de trascendencia árabe, de un arraigo religioso de los árabes, y que no se permitiera el establecimiento del judaísmo. Cuestión que no fue así, no se llevó a cabo. Ahí los ingleses y la ONU, de acuerdo a los datos obtenidos, pues no cumplieron, ¿no? Y entonces, por ahí hubo muchos elementos que permitieron que se fuera consolidando la presencia inglesa en esa parte del mundo, en Palestina. Y entonces logró que un líder
árabe palestino, el cual se llamaba Faisal Hussein, pues hiciera un pacto con ellos para que se entregara parte del territorio palestino y ahí crear un territorio distinto a lo que originalmente se tenía planeado, que todo Palestina pudiera ser un territorio árabe, incluyendo a Líbano, incluyendo a Siria. Pero esos países le pertenecían o estaban en posesión de, como colonias francesas. Entonces, cuando Faisal Hussein propone que también esos territorios de Siria y de Líbano entren al territorio conjuntamente con Palestina para hacer un territorio árabe con una religión única, pues los franceses no estuvieron de acuerdo y es cuando Faisal Hussein hace compromiso con los ingleses para que pudiera eh, eh, este Palestina entregar una gran parte del territorio a ellos, ¿sí? Y bueno, entonces lo que hacen los ingleses es empezar a llevar a cabo, desde luego, algunos elementos de carácter jurídico. Vienen algunas disposiciones de ellos, es cuando ahí empieza la influencia del derecho o la presencia de ciertas normas de carácter jurídico en lo que posteriormente fue Israel. El programa nos pide que veamos cómo es que hay la influencia del derecho inglés en Israel. Bueno, pues se da a través de que se crea Israel, ahí con la presencia de ellos, pues lógico es que Inglaterra llega con elementos de carácter jurídico y lo que hace Inglaterra, pues es imponer algunas normas, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar a ello hasta no dejar en claro que el surgimiento formal de Israel se da en 1948, cuando la ONU determina culminar con un problema de carácter religioso, que es entre los países árabes y los países del judaísmo. Y entonces lo que dice la ONU, a ver, ya no vamos a crear más conflictos. A ver, Palestina, parte de este territorio que ocupan los ingleses, vamos a dejárselo a, a los judíos y la otra parte es para ti para que siga manteniendo la presencia de los árabes con la religión que ustedes quieran procesar. Y entonces en 1948 es cuando se da formalmente el surgimiento de Israel a través de la intervención de la ONU. Ese es el antecedente a grosso modo del surgimiento histórico del país de Israel. Pero bueno, indudablemente que al tomar esta determinación la ONU, pues Palestina no estuvo de acuerdo y hasta el momento, si nos ponemos a leer un poco de lo que ocurre en esa zona, pues siguen en conflicto porque todavía no se supera el que les hayan quitado territorio a los palestinos para dárselo a una fracción de pobladores y que practicaran una religión que ellos desde luego no querían, que eran los judíos, ¿no? Pero bueno, ese es un pequeño resumen de cómo surge el país de Israel. Pero bueno, ahora hablando específicamente de derecho, que es lo que nos interesa también a nosotros, cuando los ingleses llegaron a Palestina, el sistema de derecho era una mezcla de algunos códigos que se basaban en el derecho musulmán, otros derivados del derecho francés, e indudablemente los que traían los ingleses, ¿sí? Y bueno, cuando Israel se crea,
y ya les comentaba que fue en 1948, las primeras leyes que crea Israel es la ley sobre ordenanza y administración, las cuales estipulaban que debía prevalecer en el país, antes del establecimiento del Estado, aquella leyes o aquella norma jurídica que existía. Es decir, ellos determinaban que lo que existía antes en el ámbito del derecho, antes de que se creara el país como tal, debería de subsistir. Y entonces lo que tenían de normas existentes era eh, parte del derecho inglés, ¿sí? Y todo lo que conllevaba algunos otros elementos. Y entonces ahí es donde viene la influencia del por qué Israel tiene una influencia inglesa. Bueno, porque el mismo Israel, cuando crea llamémosle la creación o independencia como territorio formal, pues lo que primero que dice al crear sus primeras leyes es decir, vamos a conservar el esquema jurídico que ya teníamos, o el más vigente que tenemos, y el más vigente era el que habían impuesto los ingleses, ¿no? Bueno, pues entonces por ahí tenemos que esa parte de la influencia del derecho inglés, ¿sí? Pero siempre y cuando no fueran contrarias a las decisiones que tomara el Estado israelí. Y lo que para ellos es muy importante es algo que se llama, o le han llamado Knesset, que es el órgano legislativo israelí. Que todo lo que emana de ahí no tendrá ninguna controversia, nadie podrá contradecirlo, es el órgano máximo para los israelitas, ¿no? Entonces, como el derecho inglés no se oponía o no tenía controversia con este órgano legislativo, bueno, pues lo siguieron conservando. Entonces ahí tenemos la influencia del derecho inglés para con el país de Israel, ¿sí? Bueno, a través del tiempo el derecho israelita se ha ido depurando a fin de evitar leyes contradictorias a los intereses del país. Es así que poco a poco se han dictado medidas para establecer una legislación propia con una tendencia judaica, ya que al día de hoy existe una gran influencia de antiguas legislaciones. Eh, el Estado israelita no posee una constitución. Esto tiene una razón de ser porque no quisieron que existiera la misma para evitar un enfrentamiento entre los fieles religiosos que deseaban que se legislara con preceptos del Talmud y los no religiosos que eran partidarios de una vida laica, que no querían que interviniera para nada la religión. Entonces lo que permitió, lo que decidieron los israelitas es, mejor no creamos ninguna constitución y se fueron con las normas que ya tenían establecidas, ¿sí? Y entonces con lo que ellos subsisten ahora es una serie de leyes básicas que reflejan el contexto social sobre el cual se basa el Estado y que son promulgadas por separado a lo largo de los años. Estas leyes, ya lo dijimos, no son una constitución formal, sin embargo hacen las veces de un marco jurídico y sustentan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de su gobierno, ¿sí? Entonces, eh, ellos, el sistema jurídico actual de Israel, el que tienen actualmente es una mezcla de sistemas religiosos del hebreo y musulmán, y es un sistema jurídico mixto, pues se practica el sistema neorromanista y el common law. Dentro del neorromanismo tenemos a un derecho vigente, tenemos a las instituciones y algunas otras prácticas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos cuál es el sistema jurídico de Israel como tal. Sin embargo, ellos históricamente siguen teniendo algunas influencias de estos tipos de derechos que voy a dar lectura a continuación, eh, porque Inglaterra emitió también un decreto que le llamaron el Ordinance Council y pidió que se mantuviera en vigencia el derecho otomano para que no se desviara la armonía que existía en ese nuevo país que es Israel. Bueno, entonces decimos que el Estado de Israel tiene cuatro principales raíces en el ámbito, desde luego, jurídico, y que son las siguientes: el derecho judío o mosaico, y dice
observado por las comunidades de inmigrantes judíos al expresar social y jurídicamente su religión. Número 2, derecho anglosajón, heredado por sus aspectos formales y técnicas como consecuencia del mandato británico. El derecho otomano, aplicable a la mayoría de la población de esa época y que abarcaba diversas tradiciones del derecho islámico basado en el Corán y en las costumbres árabes. Y número 4, el derecho francés, en una versión que adaptó el contenido del derecho civil napoleónico a las necesidades del sistema turco. Bueno, ahí tenemos cómo han influido diferentes elementos del derecho para lo que hoy tenemos vigente en ese país, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nosotros parte de ese contexto de surgimiento del derecho. Ya dijimos que el sistema jurídico de Israel es un sistema híbrido o mixto, puesto que confluye eh, el derecho neorromanista como el common law. ¿Y por qué el derecho neorromanista? Bueno, porque si nos damos cuenta dentro de las fuentes del derecho israelita, tenemos a las leyes o a la ley, y dentro de la ley, pues acuérdense que nosotros, en nuestro sistema jurídico en México, el romano germánico, una fuente del derecho es la ley. Entonces, en Israel es lo mismo. En Israel tienen como fuente de derecho la ley. Fuente de derecho para Israel también tenemos el common law. Bueno, el common law en general, pero tenemos como fuente de derecho, perdón, este, los, los, la jurisprudencia y los antecedentes, ¿sí? O los precedentes. Entonces, ahí vemos cómo está considerado el esquema, pero a mayor abundamiento quiero decirles que el sistema neorromanista que practica Israel, pues también lo vemos reflejado en su sistema de carácter jurídico, porque, fíjense, en el sistema procesal para ellos, su procedimiento penal, dice, está basado en un sistema acusatorio y adversarial sin empleo de jurado, lo mismo que hacemos en México. Y en el procedimiento civil, al igual que el procedimiento penal, mantuvo principalmente el modelo inglés de un sistema adversarial. Entonces, ahí tenemos influencia de los contextos, del por qué es un sistema jurídico de carácter híbrido, ¿sí? Ahí lo tenemos muy, muy presente. Y bueno, y a forma de resumen, bueno, más que de resumen, de darle un poquito de, este, de, de acelerar este video, lo único que voy a permitirme es darle lectura a cómo está conformado su estado, ya el estado político de Israel. Fíjense que Israel tiene un sistema eh, político que es una república democrática con sistema parlamentario de gobierno, ¿sí? Ese es su sistema político. En Israel tienen un presidente y además tienen un primer ministro, ¿sí? El presidente del Estado funge como cabeza del Estado y símbolo de unidad nacional, pero no ejerce ningún poder en el Ejecutivo. Su participación está estipulada en la ley de 1964, en la cual dice que la sede del presidente debe ser Jerusalén, que dura 5 años en el poder y que es electo por el Parlamento mediante mayoría de votos. Sus funciones son acreditar formalmente a los diplomáticos israelíes ante los gobiernos extranjeros, recibir la acreditación de los diplomáticos extranjeros ante el Estado israelí, firmar los tratados internacionales y todas las leyes aprobadas por el Parlamento, ¿sí? Y entonces el poder ejecutivo como tal, ese sí está otorgado a un primer ministro. Y el primer ministro, el poder ejecutivo se deposita en el primer ministro y el gabinete de ministros que él mismo conforma.
Los deberes del Poder Ejecutivo se encuentran definidos en la Ley Básica, el gobierno promulgada por el Knesset en 1968 y enmendada en 1992. El primer ministro es elegido por el voto directo, secreto y universal de los ciudadanos. El primer ministro se encarga, de lo siguiente: formular las políticas de gobierno y representarlo, presidir las reuniones ministeriales, coordinar el desempeño de sus colegas y ministros. Está autorizado para realizar cualquier acto no reservado a alguno de los restantes poderes estatales, si con ello no se violenta algún orden de carácter legal. Entonces ya vemos que hay en el ámbito de la conformación política de Israel, tiene dos figuras. Una es el presidente y otra es el primer ministro. Mientras uno hace la labor de jefe de Estado, otro hace la labor de jefe de gobierno. Y ahí es donde esos dos contextos ya los hemos platicado nosotros en clase. Ustedes deben saber la diferencia entre uno y otro, que hace un jefe de gobierno y que hace un jefe de Estado, ¿sí? Bueno, en ese mismo contexto de la conformación del Estado israelí para su mejor funcionamiento, bueno, ya dijimos que su poder ejecutivo en quién recae, su poder legislativo, ya dijimos que es que aunque estaba un poquito difícil de pronunciar, se llama Knesset, que es el poder legislativo. Y después tenemos un poder judicial, o lo que le llaman ellos la judicatura, y que está dividido en tribunales seculares, tribunales militares, tribunales religiosos, ¿sí? Vean cómo ahí ahí sí varía con nuestro sistema de gobierno en México. Solamente como comentario les quiero platicar esos famosos tribunales religiosos, porque parece que estamos en un territorio con mucha presencia en ese sentido. Y miren, los tribunales religiosos se dividen en 4: tribunales rabínicos, tribunales musulmanes, tribunales cristianos y tribunales druze, ¿sí? Cada uno tiene una función específica, pero entonces ahí es donde viene ya la labor que van a hacer ustedes en el ámbito de la investigación, el trabajo que van a realizar para que completemos la clase del contexto de Israel. Espero que se ha entendido lo que acabo de comentar, y si no, de todas formas, vamos a abrir hay un apartado en la plataforma, pues, bueno, desde luego está abierto también de forma permanente para que ustedes puedan hacer las preguntas necesarias, podamos retroalimentarnos y ahí, pues bueno, vamos a seguir trabajando. Esto lo hice de forma a lo mejor un tanto breve porque pues no hay como estar frente al grupo y estar retroalimentándonos de forma presencial. Es una forma que tratamos hoy de aminorar la falta de clases presenciales. Espero que haya sido entendido la explicación a través de este video, y si no, de todos modos nos vemos en el sistema para que hagan las preguntas necesarias y quede muy bien comprendido la conformación del Estado israelí, cómo es su sistema de gobierno y cuál es el sistema jurídico que ellos tienen de forma actual. Nos saludamos después, jóvenes, que tengan excelente tarde. Adiós.